En la jornada de hoy vamos a terminar de desandar la primera unidad de esta asignatura en lo que compete a contactores. Para así, en los próximos encuentros que tengamos, vamos a analizar las sucesivas unidades. En la primera mitad de hoy vamos a analizar un circuito que se llama control automático de un sistema de alumbrado que básicamente tiene dos componentes fundamentales de este tipo de circuito, que son, uno es un sensor fotoeléctrico y el otro es un contactor. Entendemos como sistema de alumbrado, que puede ser público o semipúblico, que es consistente en la iluminación de, ya sea de una vía pública, de un parque público o demás espacios libres de circulación, que no se encuentren a cargo de ninguna persona, con el objetivo de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades, como puede ser en una vía pública del tránsito. Bien, y por lo que es el sensor en sí, el sensor fotoeléctrico, podemos entenderlo como un dispositivo electrónico que responde al cambio en la intensidad de luz. ¿Bien? Los sensores de luz se usan para detectar el nivel de luz y producir una señal de salida representativa respecto a la cantidad de luz detectada. En este caso particular, el sensor va a ser del tipo todo o nada, es decir, va a detectar o no, va a detectar la presencia de la intensidad lumínica o no. Por eso se le llama o pertenece al grupo de todo o nada. Bien, eso es lo que respecta al sensor. Sin más introducción, vamos a ir al archivo PDF que ustedes tienen, que estamos posicionados en la página número 28 del apunte. Ahí tienen ustedes el título de este práctico, les repito, control automático de un sistema de alumbrado, con este sensor que yo les mencionaba recientemente. Ahí tienen ustedes la aplicación y la actividad. Como dice aplicación, un control eléctrico en la automatización de un sistema de alumbrado. El sistema debe gobernar el encendido y apagado de las luminarias, de acuerdo con el nivel de iluminación ambiente, que ese es fundamentalmente lo que hace un sistema de alumbrado de manera automática. Ahí ustedes tienen la actividad, que conjuntamente con la aplicación, ustedes esto lo van a copiar en su cuaderno. Después acá abajo tienen las especificaciones técnicas del detector fotoeléctrico. Eso me interesaría también que ustedes hagan copias en su cuaderno. Fíjense ahí, bueno, indica la marca de este detector fotoeléctrico, el modelo, el tipo. Fíjense que el tipo en este caso es de tipo electromecánico, debido a que en la salida, la señal de salida, es de tipo relevo. Por eso recibe el nombre de tipo o conforme al grupo de los electromecánicos. Luego tienen la parte de alimentación. Fíjense cómo está alimentado. Es bastante simple por el hecho de que se alimenta directamente con 220 voltios, corriente alterna, simple por el hecho que lo tenemos fácil, accesible a esa alimentación. La corriente admisible, fíjense en la corriente admisible, 10 amperes. Esto nos da un valor una información muy importante en el hecho de que podemos determinar la cantidad de luminarias que vendría a ser la carga, en definitiva, la cantidad de luminarias que nosotros podemos estar conectando en la salida misma de este tipo de detector fotoeléctrico. Después tienen la parte de encendido y apagado. Eso está expresado en la intensidad lumínica como lo es la unidad de lux. Entonces, este sensor reacciona a 10 lux y se apaga a 30 lux. Bien. Después, debajo de eso, ustedes tienen ya lo que nos interesa a nosotros, que es el circuito. El circuito eléctrico
¿está bien? De este sistema. Si ustedes se fijan, es bastante sencillo si recordamos el circuito de arranque directo de un motor trifásico. Si nosotros analizamos o recordamos cómo era ese circuito, vamos a ver que este circuito es extremadamente sencillo. Como en todo circuito, cuando está involucrado un contactor, ustedes tienen dos circuitos. Por un lado, el circuito de control o comando, que también se le llama, y el circuito de potencia. ¿Está bien? El de la izquierda es el circuito de control o de comando, y el de la derecha, el circuito de potencia. También, como en todo circuito, nosotros siempre vamos identificando los diferentes elementos que conforman este circuito. Tenemos arriba de todo, nos marca a nosotros la línea, nos indica a nosotros que está conformada por un neutro y una fase o una línea de 220 volts, corriente alterna, la frecuencia, la medición es 50 Hz. Acá figura como un fusible, como elemento de protección, pero podríamos ya, hoy por hoy, ya utilizar una llave electromagnética. Después tenemos un pulsador general, como SA1. Después tenemos un relé térmico, también como un elemento de protección eléctrica, con los numeritos que ustedes ya lo conocen, de los anteriores prácticos. Y después, abajo, siguiendo esa línea, tenemos el sensor, que figura como B1, el sensor o detector fotoeléctrico. Después, más abajo, ustedes lo van a ver en este mismo apunte, que tienen las especificaciones técnicas que recién anteriormente vimos, y los cables de conexión con los colores y todos lo tienen en este mismo apunte en las páginas siguientes. Básicamente se conforma por tres cables o conductores eléctricos. Acá los menciona, como uno es el neutro, donde cierra el circuito. Tiene la L, que está identifica como la línea, ¿no es cierto? Es el lugar donde ese cable va a estar conectado a la línea o a la fase de 220 voltios. Y finalmente tenemos la letra C, que nos indica la salida o la carga. De ahí viene la letra C. Ese es cuando va a detectar justamente la oscuridad, ese sensor, detector fotoeléctrico, ahí donde tenemos nosotros la línea o la fase en el conductor de salida o el de la carga. Después tenemos un pulsador que figura como SA2, lo tenemos acá, como otro tipo de pulsador. Y abajo de todo tenemos la bobina KM1, que es del contactor. Que este circuito tiene solamente un contactor. Acá figura la bobina con sus dos extremos, que ustedes ya saben que es A1 y A2, los extremos de la bobina. ¿Está bien? El interruptor SA1 es un interruptor general para el circuito. Ahora, SA2 es un interruptor secundario que nos permite a nosotros poder simular la salida activa del detector fotoeléctrico. Si nosotros quisiéramos probar el estado de la bobina, queremos probar el estado por ahí de las luminarias, en determinada circunstancia, en determinada ocasión, nosotros pulsando o forzando el pulsador SA2, que es de naturaleza normalmente abierto, nosotros podemos cerrar el circuito y poder alimentar los contactos de la bobina del contactor, en este caso KM1. ¿Está bien? Es como para poder cortocircuitar de alguna manera al detector fotoeléctrico. ¿Está bien? Y acá tenemos la lámpara esta que figura como HA1, que es una lámpara en el caso de acusar una sobreintensidad de corriente. El relé térmico lo vamos a visualizar a través de esa lámpara. Ese vendría a ser el análisis un poco del circuito o la identificación de los elementos del circuito de control. ¿Está bien? Es decir, básicamente, cuando nosotros tenemos, o cuando el detector fotoeléctrico indique acá en la carga la tensión de 220 voltios, es porque la intensidad lumínica ambiente ha descendido
por lo cual es necesario que las lámparas que conforman ese sistema de alumbrado, obviamente, enciendan. Lo va a acusar este detector fotoeléctrico enviando los 220 voltios que ingresan a su entrada, es decir, a través de la línea, lo vamos a tener a través de la carga. Y teniendo a través de la carga de tensión, queda alimentada la bobina por su extremo A1. Y A2, como ya está conectado permanente a neutro, la bobina del contactor queda energizada. Y ahí, bueno, los contactos auxiliares y contactos principales quedarán, como comúnmente se dice, pegados en el contactor, que nos permite a nosotros después accionar la carga. ¿Cuál es la carga en nuestro circuito? Específicamente acá, son las luminarias. Bien, ese es el circuito de control. Y el de la derecha tenemos el circuito de potencia. Si ustedes lo comparan, como les decía recién, lo comparan con el circuito de arranque directo de un motor trifásico, van a ver que el análisis para el circuito de potencia es realmente similar. Así, bueno, yo los dejo, si tienen alguna duda, que se remitan al circuito de potencia, en el análisis del circuito de potencia del circuito de arranque directo. Bien. Siguiendo en este apunte, abajo, bueno, tienen la identificación de cada uno de los elementos, que es lo que es QM1, QM2, QM3, tanto en el circuito de control como el de potencia. También tienen identificado ahí por la nomenclatura en los circuitos. Acá tienen todo identificado en esta página y en la página siguiente. ¿Está bien? Hasta acá, obviamente, el circuito ese de tanto de control como de potencia, por favor, lo vamos a copiar en cada uno de sus cuadernos. Acá tienen el modo ilustrativo, cómo es el sensor fotoeléctrico. Fíjense en que esas características que veíamos nosotros ahí en el cuadro, primero que vimos, las identificaciones las tienen acá grabadas en el cuerpo del detector. Ahí tienen, inclusive, bueno, por ahí viene acompañado con una hojita, con algunos datos, y ahí viene la información. ¿Bien? Por ahí sí, si no les sirve por las especificaciones técnicas estas, pueden recurrir a otro tipo de detector que se amolde a las circunstancias que ustedes, a las condiciones, a las características que ustedes necesiten. ¿Bien? Eso es con lo que respecta a la primera actividad. Entonces, van a copiar ustedes en su carpeta la introducción, donde decía cuál es la aplicación, cuál es la función, la finalidad de esta práctica, y después van a acompañar las características técnicas del detector o el fotocontrol, y van a acompañar también, obviamente, los circuitos, tanto de control como de potencia, para este circuito que, repito, gobierna un sistema de luminarias, ya sea público o semipúblico. Y después, en la segunda mitad de esta jornada, vamos a ver otro práctico más, ya el último, utilizando también contactores.